Estamos en un momento y frente a una serie de cambios muy importantes que presenta esta época, que creo interrogan de lleno ciertas implicancias relacionadas con el cuerpo. El cuerpo, digo, los usos del cuerpo y sus afectaciones, podríamos decir. Me refiero a lo relativo a la puesta en juego del cuerpo, en el lazo con otros, ¿no? Eso inherente a la relación entre sujetos. La época del avance de la ciencia, del metaverso, del mercado digital, de una oferta inagotable, de un capitalismo y un avance científico que intentan convencernos de que todo es posible y se hace cada vez más difícil limitar ese imperativo al goce que la actualidad impone, promoviendo el para todos de un universal que se sostiene en la voluntad de dominio del mercado. Y a un mercado que por supuesto poco y nada le interesa el lazo, ¿no? De soledades arrebatadas por una virtualidad que adormece los cuerpos y de quejas que se erigen denunciando un deseo para que se haga lugar. Inhibiciones, efervescencias coléricas, podríamos decir, anestesias de toda índole, sustancias para la felicidad, pantallas encendidas las 24 horas, aparatos que lo miden todo, desde la glucemia hasta el rating. La era de todo posible, ¿no? Todo posible apretando un botón. No importa dónde estemos, en el baño, en la cama, en el colectivo, solos con otros. Es la era del uno solo, en sus formas más diversas. Si pensamos que el cuerpo es en cada una de sus marcas y que podría tratarse de una arcilla que se modela con el soplo que la lengua le imprime, nace del pujo del lenguaje, ¿no? Es ese pujo que da a luz al sujeto, siempre disyunto del orgánico, por supuesto, ¿no? Pero ávido de una imagen que pueda soportar y en la que logre soportarse en el significante, porque el cuerpo es eso, que está hecho de lenguaje. El lenguaje es cuerpo y viceversa. El viviente queda tomado por las marcas que la palabra sella en eso que llamamos ser, marcas que distinguen un origen y también eso original. Esas marcas hacen referencia a un goce que de entrada se impregna al significante erotizando el cuerpo, al mismo tiempo que sitúa una pérdida irremediable e irreductible, ¿no? Es necesario que esa pérdida irremediable e irreductible se produzca para que el cuerpo se constituya. A partir de lo cual el goce va a quedar limitado, signado por la marca del significante, ¿no? Eso que llamamos un goce significantizado, y nos referimos con eso a la función, por ejemplo, del falo como significante. Cuerpo, sexualidad y muerte están tramados, podríamos decir, en un punto insondable de la decisión del ser, ¿no? Así lo llamaba Lacan, esa insondable decisión del ser. Una decisión que podemos pensar en términos de discurso. En este sentido me refiero a aquello que articula, ¿no? Demanda, deseos, goce, no sin otro con mayúscula ni otros con minúscula, ¿no? Porque no está desentramado del otro social. Y en este punto es que quiero que pensemos las implicancias, no de ser, sino de tener un cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿De qué se trata ese cuerpo que se tiene? Y subrayo el se, porque quiero destacar precisamente esa función genitiva al respecto, ¿no? Cuando anteriormente hablábamos de esa función fálica, hacíamos referencia a esa manera de ubicar una limitación en torno al goce. Esa limitación es la que marca una incompletud, que por otro lado sostiene la función del deseo como causa. Y como bien sabemos, pero no está de más aclararlo, el falo no es el órgano, ¿no? Es la regulación que hace al cuerpo y al goce y que no tiene nada que ver con la anatomía y la biología. Nos hace pensar entonces que de lo que se trata es del cuerpo y su relación con el inconsciente, porque el inconsciente tampoco es sino en relación al cuerpo, a un cuerpo.
A veces se nos olvida esta inseparable relación para pensar qué sucede con ciertos modos en los que se presentan afectados los cuerpos. Pensaba en el modo en que nuestros pacientes hacen entrar ese cuerpo al encuentro con nosotros, ¿no? Cuerpos atrapados entre harapos, desgarbados, brillantes, esplendorosos, aguerridos, doloridos, desafectados, inertes, perdidos, insomnes, temerosos, entumecidos, exhibidos, y la lista podría continuar. Podemos decir que el cuerpo es algo que se habita, pero también algo de él nos es ajeno. Y que en este sentido, digamos, a mi modo de entender, es que Lacan nos va a hablar de sexuación. Amor, deseo, goce, pulsión no son sino modos en que lo humano se hace de un cuerpo y un modo de hacer con lo real, ¿no? Y no se puede hacer con lo real sin lo simbólico y lo imaginario. Modos de hacer que van en contra de cualquier naturalización. Organismo y lenguaje fundan esa pérdida irremediable para el viviente que va a ser arrebatado de un mundo natural. Esto es lo que indica entonces un cuerpo pulsional, ¿no? Habitar un cuerpo pulsional tiene que ver con eso, que la pulsión es lo que funda los bordes del cuerpo. Volviendo a la idea de que el cuerpo es algo que se tiene, para eso va a ser preciso cierto recorrido a través del entramado simbólico imaginario. Entonces les propongo pensar la idea de un cuerpo textual, ¿no? Constituido entre enigmas, respuestas, paréntesis, con los errores que la ortografía soporta en dicha conformación. Las fallas del idioma son las que hacen cuerpo. Lacan dice, somos farfullados por el otro, ¿no? Esas marcas se dan en ese malentendido fundamental. Las formas en las que algo no escapa a la época, ¿no? En esos modos de presentarse los cuerpos afectados, entendiendo que se trata de soluciones siempre fallidas, porque no hay sino un modo fallido de hacer, con eso que atañe a la no relación sexual. Pero ni el registro de lo imaginario ni el de lo simbólico terminan por dar una respuesta de lo sexual, ¿no? Es por esto que es importante que entendamos a qué hacemos referencia cuando hablamos de sexuación. Con este término, el psicoanálisis hace referencia, entre otras cuestiones, a lo que es del orden de una posición, incluso identificatoria, entendida como opción, ¿no? Opción porque hace referencia a una elección del sujeto. Habrá que ver en todo caso en qué términos hablamos de elección, ¿no? No se trata de ese rasgo unario, podríamos decir, ese rasgo de identificación del que hablaba Freud, sino que les propongo que pensemos, en todo caso, que esa opción se va a tratar de eso que con Lacan ubicamos en el campo de lo uniano, relacionado con la singularidad en el orden del goce. Lo que no hace cuerpo en relación al otro, sino respecto de eso uno, ¿no? De ese uno que se encarniza. No hay armonía, ni en el ámbito de lo social, ni armonía con uno mismo, ni tampoco hay armonía con el otro con minúscula. Ese otro es siempre del orden de lo otro, siempre ajeno, siempre hétero respecto del uno homo. En el seminario 21, los Neukautos Scherran, dice Lacan que no hay nada más vago que la pertenencia a uno de estos dos lados, ¿no? Es una suposición. La de que hay un sujeto masculino y un sujeto femenino, dice allí. Es una suposición que la experiencia hace insostenible, ¿no? Fíjense la importancia de esta afirmación. Es una suposición que la experiencia hace insostenible. La inserción del organismo viviente en una estructura de lenguaje deja abierto el interrogante sobre la manera en que cada uno se las arregla en el plano del amor, del deseo y del goce.
Dicho de otro modo, cómo cada quien se las arregla con el desarreglo, con aquello de lo aparejo escrito en el cuerpo. Eso que no es ni será del orden de una unidad.